Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Citas con tu Salud. Estamos muy felices de poder retomar conversación con ustedes en este espacio que gracias a Laboratorios Lavín hemos logrado entrar a las casas, a las empresas, a los carros a través del celular y de nuevas plataformas que en esta etapa les voy a compartir. Es una muy buena noticia con la cual arrancamos. Vamos a poder llegar a todos los rincones de Costa Rica y del mundo, porque les cuento la buena noticia. Sí, no solamente nos van a poder seguir a través del Facebook de Laboratorios Lavín, sino también a través del Instagram. Ahora resulta que estamos innovando y tenemos podcast, también estamos en YouTube, así es que muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Natalia Monge y estoy muy feliz de contar con la grata compañía de dos expertos de la salud que ya les voy a presentar, pero que hoy particularmente nos van a hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención por su crecimiento, diríamos acelerado o notorio en Costa Rica y en el mundo: la enfermedad celíaca. Bueno, durante el mes de mayo resulta que Laboratorios Lavín ha prestado particular atención a este tema y es por eso que hoy queremos abordarlo de una manera seria pero muy amena, tratando de evacuar muchas dudas que hay en torno al tema y sobre todo tomando un papel empático y de acompañamiento con las personas que ya, confirmado, padecen esta enfermedad y que logran día a día pues salir adelante con los mejores cuidados, siempre de la mano de la salud preventiva. Así es que bueno, durante este mes, enfocándonos precisamente en la celiaquía, queremos aprovechar este momento no solo para evacuar dudas, sino también para invitarles a conocer más detalles de esta enfermedad que se considera como autoinmune. Siempre que nosotros hablamos de temas que suelen ser un poquito técnicos, aquí tenemos los expertos que van a traducir para nosotros cada una de esas palabras extrañas que nos podemos encontrar y sobre todo la manera en la cual Laboratorios Lavín nos puede acompañar para llegar a diagnósticos tempranos, certeros, que nos permitan conocer nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando, por qué experimentamos ciertos cambios y por supuesto tener una mejora en nuestra calidad de vida. Bueno, algunos de los factores genéticos cumplen un papel muy importante en este rol o en el rol de esta enfermedad y sin duda alguna, cuando nosotros desconocemos qué es lo que está pasando, pues queremos explorar por qué estamos sufriendo una enfermedad como la celiaquía. Pero bueno, entre muchos datos que les vamos a compartir hoy, quiero compartirles unos específicos que nos han aportado la Asociación Pro Personas Celíacas. Se indica que en Costa Rica, óiganlo bien, existe un aproximado de entre 60,000 y 70,000 personas que padecen celiaquía. Antes hasta nos costaba pronunciar esta palabra, pero ahora la escuchamos con tanta frecuencia, vemos muchos productos que están disponibles para esta población y hasta se ha llegado quizás a normalizar, pero sigue habiendo muchísimas dudas al respecto. De estas personas que les mencionaba, muchas desconocen su condición. ¿Podrían creerlo? Bueno, pues hoy estamos para evacuar las dudas de muchas personas que nos han dicho: queremos que hablen de ese tema, y les agradecemos que hagan sus aportes siempre en cada una de las transmisiones. Por eso hoy le invitamos desde ya que estamos arrancando a que si tienen consultas las puedan dejar aquí en esta publicación. Posterior a esta transmisión, estoy segura que los encargados del Laboratorio Lavín, con su nivel de expertise, van a dar seguimiento a esas consultas y tomaremos nota de temas que incluso tal vez no tengan relación con la celiaquía, pero que en el futuro podamos abordar para el confort de todos ustedes. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros especialistas del día de hoy. Tengo el gusto de acompañarme por, primero las damas, la doctora Carla Villalobos Camacho. Ella en representación de Laboratorios Lavín y en su calidad de especialista en microbiología nos acompaña hoy. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y siempre es un gusto que Laboratorios Lavín nos brinde este espacio tan valioso. Igualmente, muy buenas Natalia y muy buenas doctor también. Para nosotros es un espacio muy importante para poder llegarle a la población, ¿verdad? Y también es un espacio donde nosotros también aprendemos. Entonces, más bien les agradecemos también porque Laboratorio Lavín tiene mucho que ofrecer para el diagnóstico en este espacio, digamos, para la enfermedad celíaca, pero para muchas otras enfermedades. Entonces, estamos para servirles y muchas gracias. Bueno, y también tenemos el gusto de contar con la compañía del doctor Henry Zamora Barquero. Él es especialista en gastroenterología y hoy, doctor, como muchas veces que lo hemos visto en televisión y en otras plataformas, le damos la bienvenida y le decimos: siéntase en su casa, porque yo sé que usted tiene una manera muy bonita de explicar todos estos temas. Hoy no va a ser la excepción. Gracias por acompañarnos aquí en Citas con tu Salud. Muchas gracias, Natalia. Un gusto de compartir con vos nuevamente y con la doctora Villalobos. Muchas gracias por la invitación y que valga la oportunidad para
ayudar a muchas personas que tienen un montón de dudas, porque algunas veces la vecina me cuenta, el amigo me dice, pero necesitamos a veces escuchar opiniones de personas que manejan todo eso todos los días y trabajamos en esto todos los días, entonces ya no será como que comamos cuentos, sino que vamos a recibir información más o menos veraz y certera. Esa es la idea. Pues en mi calidad de comunicadora, yo también tengo dudas. Así es que más allá de las preguntas que los expertos nos han preparado para hoy, por ahí se me saldrá alguna otra curiosidad que yo tengo, porque no soy, digo yo, paciente celíaca, al menos no tengo todavía síntomas, pero podría yo también comenzar a experimentarlo. Entonces creo que la pregunta obligatoria, doctor, para comenzar hoy es, ¿qué es la enfermedad celíaca? Bueno, si uno abre un libro de medicina, va a decir enteropatía y usted, ay, ¿qué es esta cosa? Por favor, Autoinmune. traduzca. Autoinmune. Básicamente es que hay enfermedades autoinmunes que son desencadenadas por diferentes factores y entre la enfermedad celíaca se desencadena por la ingesta del gluten. ¿Qué es el gluten? Es una proteína que cuando la consumimos desencadena que mi sistema inmunológico me autoataque. Ujú. Entonces, el gluten no solamente está en el trigo, sino también está en el centeno y en la cebada. Pero todo el mundo dice, bueno, trigo. El trigo lo vamos a encontrar en el pan, en la galleta, en la pasta, y se acabó. No, ese es el problema. El trigo lo vamos a encontrar en un montón de alimentos. Por ejemplo, en los alimentos que han sido industrializados, que se les coloca un preservante, que se les coloca un espesante, llevan trigo. Muchos de los condimentos llevan trigo. Mm. Entonces, a veces un paciente me dice, doctor, pero es que lo que me comí fue un pollo asado. Sí, claro, pero a ese pollo le pusieron un condimento Ay, y el Dios mío. condimento tiene trigo. Entonces, cuando ingresa el trigo a mi cuerpo y soy celíaco, mi cuerpo va a desencadenar una respuesta autoinmune, quiere decir, en castellano, que libero células de defensa y me autoatacan mi intestino delgado, no el grueso. Y eso es una cosa que tengo que aclararlo, porque se manifiestan los síntomas usualmente del intestino grueso, pero quien padece la enfermedad es el intestino delgado. Mm. Entonces, a ver, me desayuno un gallo pinto, un huevo, un plátano maduro y nada de eso tiene trigo. El Ajá. arroz no tiene trigo. El arroz viene de Guanacaste, pero el día de ayer lo almacenaron en un silo donde sí almacenaron trigo. Ay, Entonces la está famosa contaminado. contaminación cruzada Esa es que una hemos escuchado contaminación ahora. cruzada, Ah. correcto. Entonces tiene que ser arroz donde digan gluten free, libre de proteína de trigo. Pero el arroz no tiene trigo y tampoco el frijol tiene trigo. Pero me como Mm. un gallo pinto con huevito, platanito maduro y pan. Ahí entró el error. Mm. Al entrar al pan, a mi tracto digestivo, la proteína de trigo, que se llama gluten, desencadena la respuesta inmune. O sea, mi sistema inmunológico autoataca mi intestino delgado, produciendo un efecto inflamatorio y hay una disminución o destrucción de los vellitos de absorción. Y ahí desencadena el problema. Empiezo a malabsorber el alimento. Esa es la enfermedad celíaca. Híjole, qué complicado, ¿verdad? Yo decía a punta de percepción, porque recuerdo las primeras veces que escuchábamos hablar, no sé de cuándo data ese momento. ¿Cuánto tiene la enfermedad celíaca en Costa Rica? Doctor, un promedio desde que empezó a presentarse más o a normalizarse, digo yo, por la aparición de mayores diagnósticos. Sí, bueno, es que realmente hace 20 años para acá empiezan a aparecer más diagnósticos, porque siempre ha existido. Ujú. O sea, el ser humano tiene de comer trigo más de 10.000 años. Claro. El tema es, y hay eh, escritos antiquísimos en donde la enfermedad existía. Es más, la enfermedad se llama enfermedad celíaca. ¿Y qué es enfermedad celíaca? Aftas en boca. Eso quiere decir en holandés. ¿En serio? Y eso escrito mucho tiempo atrás. Si no es hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los
alemanes atacaban los sembradíos de trigo para que hubiese hambruna. Entonces se acabó el trigo en Europa por años, 3, 4 años, había escasez de trigo. Y las personas que sufrían de enfermedad celíaca empezaron a mejorar. Entonces un pediatra dice, claro, tiene que ser esto. Y el pediatra fue el primero en decir, es el trigo el causante de la enfermedad celíaca, pero no se sabía de dónde venía. Esto hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero hace 20 años, 25 años para acá, en donde empezamos a hacer más diagnóstico de la enfermedad celíaca, porque también no existían las herramientas necesarias para poder hacer el diagnóstico. Y hay muchas enfermedades, como lo vamos a ver ahorita, que se parecen mucho a la enfermedad celíaca, entre ellas el síndrome de intestino irritable. La colitis nerviosa, que también le llama a mucha gente, tiene Ujú. muchos síntomas muy parecidos. Entonces, es difícil hacer el diagnóstico sin tener herramientas de laboratorio que nos ayuden a hacer diagnóstico y la biopsia de intestino delgado, que como le digo, es una enfermedad de intestino delgado, no de intestino grueso. O colon, como quieren llamarle. Intestino grueso o colon, como quieren llamarle. Bueno, que de hecho hoy, ahorita la vamos a abordar con muchas preguntas, doctora Villalobos, para nosotros poder decir cómo llego, ¿verdad? ¿Cuál es esa ruta a seguir a través de los exámenes que la BIN nos ofrece para poder detectar qué es lo que me está pasando? Porque, claro, normalmente no tenemos tanto esa práctica de la salud preventiva y es lo que queremos invitarles a que ustedes incorporen a su vida a través de estas informaciones que brindamos en Cita con tu Salud. ¿Por qué? La gente dice, le apuesto, doctora, que usted me dará fe de esto. Llegan a usted a su consulta cuando está en una crisis de algo, ¿verdad? El Generalmente, 99.99%. ves, eso sucede. Y yo recuerdo, ¿verdad? En muchas ocasiones, escuchar de verdad las primeras veces que decían, es que vieron que fulanito es celíaco y no sé, se va a morir. Se va a morir. ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Ujú. Entonces, una vez que ya usted nos ha explicado qué es la enfermedad celíaca, vamos a ese punto que ya usted anticipó. Eh, ¿Qué otras enfermedades hay que nos puedan confundir? Yo tengo aquí anotado, por ejemplo, bueno, la alergia al gluten, ¿verdad? Sí. Usted mencionaba algunas intolerancias alimenticias. Se habla mucho de la proteína de la leche de vaca. Bueno, en fin, ¿qué confusiones podemos tener o qué líneas delgaditas separan una enfermedad de otra y que pueden confundir a un paciente que esté apenas comenzando en este mundo de estos padecimientos? Vea qué interesante. Tenemos tres entidades. Está el paciente que es alérgico al trigo. Quiere decir que yo como trigo y entonces hago un rash, un brote de piel y me pica. Como el O, de mariscos sí, o o la cierro reacción vía a... respiratoria. Ay, qué Sí, curioso. ese es el alérgico al trigo. Cuando comen trigo y hacen una reacción clínica como esta. Se me hinchan los labios, se me hinchan los ojos, se me cierra la vía respiratoria, me broto. Eso es una alergia. Está el paciente celíaco, que eso es la enteropatía autoinmune, que no tiene cura. El tratamiento es dieta de por vida. Esa persona no debe comer trigo nunca más. Y está el paciente sensible al trigo, que eso es mayor cantidad de personas que el 1% mundial, que es la enfermedad celíaca. Interesante porque el paciente celíaco, como les digo, no tiene cura, ni el alérgico. El alérgico que cierra la vía respiratoria, que hace rash de piel, esa persona no puede volver a comer trigo porque la alergia está ahí o la enfermedad celíaca está ahí. Ujú. El sensible, que da los mismos síntomas que el paciente celíaco, salvo por la diarrea, el sensible sí cura la enfermedad. Le quitamos el trigo por un tiempo y ese paciente mejora completamente su salud y puede reintroducir el trigo en un periodo razonable, que eso se individualiza en cada caso. Pero esa es la diferencia. El paciente alérgico, rash de piel, cierre respiratoria, paciente celíaco, que ya sería más tracto digestivo, y ahorita vamos a hablar de otros síntomas que involucran otras partes, y el paciente sensible. La diferencia entre el celíaco y el sensible es que el celíaco no tiene cura, dieta de por vida, el sensible dieta por un tiempo. Y hay que individualizarlo para ver cuánto tiempo va a estar en dieta. Cuando hablamos de enfermedades, por ejemplo, por los síntomas, eh, los pacientes con enfermedad celíaca pueden tener diferentes gamas de síntomas, diarrea o pueden tener estreñimiento. La inmensa mayoría van a tener distensión abdominal, se llenan de gas. Ujú, Lo que la gente le dice, "No, doctor, tengo colitis", y eso no es colitis, es que se inflaman. ujú. Y característicamente, y eso es un dato importante, esas personas se llenan de gas usualmente después de las 12 del día para arriba hasta la noche. Estas personas es porque están fermentando. La fermentación es del trigo es lo que causa eso. Ujú. Ya le continuó con
pinto, el huevo, el plátano maduro y el pan para Pero explicarles me va a cómo abrir el ocurre. apetito, ¿Cómo doctor. Ese es ocurre? el problema, ¿verdad? A mí y a muchas personas que no sé a qué hora nos estén viendo, porque esa es la ventaja de estas nuevas maneras de transmitir, ¿verdad? Que a cualquier hora nos pueden ver y compartir lo que Sí, estamos hablando. Pero bueno, hablaremos del gallo pinto, sí. del huevito y todo lo demás. Entonces, esas personas pueden tener siempre distensión abdominal, siempre se van a inflamar. Entonces, el paciente con síndrome de intestino irritable y generalmente también anda inflamado, Ujú. también anda con dolor. Entonces, son diagnósticos diferenciales. Y en el síndrome de intestino irritable hay variedad diarreica y variedad de estreñimiento. ¿Cómo puede ocurrir en la enfermedad celíaca? Hay pacientes celíacos estreñidos y pacientes celíacos que no son estreñidos. Y ahí nos ayuda mucho el laboratorio, porque el paciente celíaco evidentemente va a tener pruebas de laboratorio positivas. El paciente que tiene síndrome de intestino irritable, por supuesto que no las va a tener positivas. Bueno, eh, el 100% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca van a ser intolerantes al lácteo. Entonces se nos embarraría más la cancha. ¿Por Esa es la qué? palabra, esa es la Porque, frase. sí, claro, porque te llega un paciente y me dice, doctor, yo leche, natilla, queso, yogur, helados, me Ujú. inflamo, me dan muchos gases, me da diarrea, pero también puede ser celíaco, porque el 100% de los celíacos también Ay, ay, tienen ay. esto. Por esto, como les reitero, es hacer clínica, conversar con el paciente, pero también hay que hacer el diagnóstico correcto. Ahí Ujú. nos ayudan ustedes con el laboratorio. Y también hay que tomarles biopsias de intestino delgado. Ahora bien, el problema con el paciente celíaco es que cuando, reiterando, come el gallo pinto, come el huevo, come el plátano maduro y el pan, y entra la respuesta inmunológica y destruye vellitos de absorción, esta persona altera su absorción. Y esta destrucción de vellitos dura hasta 6 semanas para que se regeneren nuevamente. El problema es que la alimentación, aunque la persona, voy a poner un ejemplo, voy a tomarme pastillas de calcio, voy a tomar pastillas de ácido fólico, voy a tomar pastillas de hierro, pero destruir los vellitos de absorción. Entonces mis niveles van a empezar a caer. Entonces se me va cayendo el calcio, va cayendo la absorción de hierro, va cayendo la absorción de vitamina B12, de ácido fólico, etcétera, etcétera. Entonces se manifiesta con anemia. Ay, doctor. ¿Ves? Entonces hacen anemias por diferentes causas. Hacen osteoporosis a tempranas edades. Muchachos de 25 años con huesos descalcificados y tienen 25 años como si fueran ancianos. Muchachas que pretenden quedar embarazadas y les cuesta mucho quedar embarazadas, o si quedan embarazadas hacen abortos a repetición. Jovencitas que tienen 21 años y aún no les ha venido la regla. Niños que tienen 12 años y tienen el cuerpito de un chiquito de 7 años, Ujú. falla para progresar. ¿Por qué? Es porque no absorben. ¿Ves? Entonces la enfermedad, básicamente, entramos en un síndrome de mala absorción con pérdida de peso, con diarrea, con trastornos de anemia, etcétera, etcétera, que eso es la forma clásica de la enfermedad, que no es la más frecuente. Pero como les reitero, si buscamos enfermedades, hay que hacer diagnósticos diferenciales siempre con intolerancia a la lactosa, con síndrome de intestino irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pareciera un poco trágico este escenario, ¿verdad? Y es la realidad que viven muchísimas personas que quizás nos están viendo. Algunos o algunas tal vez están con algún síntoma relacionado con la parte gastrointestinal y ya probablemente se asustaron. No es el objetivo asustarlos. Este es un llamado a que nos cuidemos, a que chequemos qué está pasando con nosotros y quizás esta conversación de hoy puede ser el primer paso que ustedes den de la mano de Laboratorios Lavín para comenzar a mejorar su calidad de vida. Claro que hay que pasar por un sustillo de vez en cuando, pero si damos este primer paso, doctora, con Laboratorios Lavín, ¿qué debo de pedir yo para el primer chequeo? Yo digo, vieras, señorita que me atiende en Laboratorios Lavín, estoy teniendo constantes inflamaciones estomacales. Les tengo que traer una muestra de heces. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué examen pido? Para comenzar a explorar ese mundo desconocido que ya el doctor esclarecerá a futuro. Generalmente nosotros tenemos ya un paquete establecido, ¿verdad? Para personas que sospechen de enfermedad celíaca, ¿verdad? Y mucho más con la ayuda de los médicos, ¿verdad? Ujú. Entonces, este paquete lo que incluye es una prueba genética, porque se ha visto que generalmente los pacientes celíacos tienen una herencia, Ujú. ¿verdad? Que viene de los padres y puede ser heredada, ¿verdad? Entonces, hay un marcador genético que nosotros analizamos, se llama el HLA de Q2 de Q8 por la posición que tiene en los genes que detectamos, ¿verdad? Ujú. Y generalmente es muy frecuente este marcador genético en las personas celíacas.
También, como decía el doctor, hay proteínas que se llaman anticuerpos que nos defienden de ciertos enemigos, ¿verdad? Y en este caso, generalmente es el gluten, ¿verdad? Del trigo, de la cebada, del centeno, o pequeñas cantidades que a veces ingerimos, como nos explicó el doctor, sin saberlo, ¿verdad? En aditivos, ¿verdad? Que estamos consumiendo continuamente. El intestino los va a detectar como un enemigo, ¿verdad? Entonces va a comenzar a secretar anticuerpos, que son proteínas, y esas las podemos medir en un examen de sangre para ver si hay elevaciones y saber si hay un daño en la mucosa. Estos anticuerpos que contiene este paquete que ofrecemos en la BIN son los anticuerpos antiendomicio, anticuerpos antitransglutaminasa y también anticuerpos antigliadina, que son específicos de una reacción inmune, ¿verdad?, contra la proteína del trigo o de la cebada o el centeno, que generalmente son los que comienzan a elevarse cuando ya comienza un daño en el intestino delgado. Doctora, ¿esto es un examen de sangre únicamente o incluye examen de orina, examen de heces? Generalmente este paquete es un examen de sangre, ¿verdad? Ajá. Pero como dice el médico, hay pacientes que comienzan a tener otro tipo también de síntomas. Entonces también está el hemograma completo, muchas veces un examen de heces también, los médicos van diferenciando, ¿verdad? Entonces se puede complementar con otras pruebas. También como hay mala absorción, también cuánto calcio, ¿verdad?, tenemos en nuestro organismo, cómo estamos de hierro, ¿verdad?, la concentración de hierro. Entonces sí puede ser acompañada por otros exámenes, pero generalmente el perfil que ofrece la BIN de celiaquía es una parte genética y 3 anticuerpos que son muy importantes, incluso para poder dar seguimiento a los pacientes cuando ya hay un daño en la parte intestinal. Y ve qué interesante, cuando los médicos mandamos el antígeno de histocompatibilidad leucocitario, o sea, HLA, más fácil, DQ2 y DQ8, ¿qué queremos? Que dé negativo. Porque, Nati, yo le mando a usted estos estudios genéticos y si le da negativo, yo con toda la propiedad del mundo le digo, usted no es celíaca. Claro. Pero si le da positivo, estamos en problemas. No me sirve para hacer diagnóstico fiable. Porque el 40 a 33% de la población costarricense tiene una ascendencia española. Casi todos tenemos apellidos muy españoles y tenemos una ascendencia que, aunque a veces no la queramos aceptar, tenemos ascendencia española. Entonces, 33-40% de la población va a tener positivos estos genes, que no quiere decir que yo soy celíaco. Bueno, muy interesante. Lo complemento con la gliadina deaminada, con las antitransglutaminasas y con los antiendomicios para complementarlo. Como le digo, si le da negativo, ahí quedamos. Perfecto. No seguimos más porque no es celíaca. Pero si le da positivo, entonces tenemos que complementarlo. Y el diagnóstico también se debe hacer una biopsia de intestino delgado para saber si el paciente realmente es celíaco o es sensible, que esa es la otra situación. Muy importante, cuando enviamos los exámenes, le pedimos, sobre todo para la antitransglutaminasa, que debe estar comiendo trigo. Vea qué interesante. Digamos, yo le hago el diagnóstico a una persona con enfermedad celíaca, dio los marcadores genéticos DQ2 y DQ8 positivos, y le mandamos a hacer la antitransglutaminasa. Ustedes tienen un corte de 19, creo, ¿verdad? Sí. Por ahí casi todos hacen 19. Entonces le dio 200. Altísimo. Meses después, ya estando en dieta, le digo a la doctora Villalobos, mídale de nuevo a ver cómo anda. Y anda en 180. Y aunque me levante la mano y jure, me diga, no estoy consumiendo trigo, sí está consumiendo trigo. Porque la antitransglutaminasa se negativiza cuando el paciente empieza a hacer la dieta. E incluso en 48 horas empieza a caer. Pero entonces por eso para uno es muy importante hacer la medición de la antitransglutaminasa comiendo trigo y meses después cuando está en dieta para ver qué tan adherente a la dieta es la persona. De ahí el respaldo del laboratorio para nosotros es muy importante. Ahora, está el paciente sensible, que el paciente sensible usualmente no me va a dar tan positivo
este marcador, pero la gliadina diaminada sí. Entonces, son cosas de laboratorio que nosotros como médicos utilizamos mucho y que explotamos mucho enviándolos a hacer las muestras de sangre. Bueno, vean qué curioso, que todas estas cosas y términos extraños para quienes no somos expertos en la materia, eh, ellos son los expertos que los traducen. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Tratar de aprovechar estas oportunidades, no solamente de información a través de esto que estamos hoy conversando, sino a través de la gran oportunidad que nos da la BIN de obtener un 25% durante este mes de mayo en este paquete maravilloso que se llama Control Labin Celíaco Platinum. Si ustedes van a cualquiera de los laboratorios Labin, pueden preguntar por él, obtener este descuento, o si desean desde la comodidad de su casa o de su trabajo consultarlo vía web, pueden ingresar a labinlab.com. Ahí, si ustedes quieren obtener este 25% de descuento en este paquete de exámenes que les va a permitir esclarecer cualquier posible diagnóstico relacionado con la enfermedad celíaca, pues entonces nada más tienen que escribir el código SALUD en mayo para que obtengan este 25% de descuento. Son empujoncitos muy valiosos, ¿verdad? Claro. Que nos pueden cambiar la vida, como les digo, ya les dije, una pinchadita de primero, ahí verán si siguen el camino de los exámenes o no, pero podemos llegar a un diagnóstico lo más certero posible para tener calidad de vida. Me inquieta mucho, doctor, y ya vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema del diagnóstico. ¿A qué edad se va detectando? Porque no sé si en niños se detecte En la cualquier edad. celiaquía. En cualquier edad puede presentarse. ¿Y cómo está en Costa Rica el dato aproximado? Porque, a ver, de mi círculo cercano de amigos y familiares han aparecido personas por ahí que dicen, soy celíaco, soy celíaca, y no dice, ¿pero cómo te detectaron eso a los 40 y pico de años? Sí, a ¿Por cualquier edad. qué? A cualquier O sea, edad se puede presentar. pero detona en cierto momento. En cierto momento. Puede Claro. ser desde niño, como le digo, el niño con falla para progresar, que el chiquito tiene 11 años y parece que tenga 6, que nunca creció. Ujú. Y como le digo, la muchacha que intenta quedar embarazada y nunca queda embarazada o abortos a repetición, etc. El problema no es tanto eso. El problema es que gran cantidad de la población es celíaca y no se dan cuenta. Ese es el problema. Por esta razón es importante chequearse. Ujú. Eh, sobre todo los que tienen un familiar. A ver, digamos si mi tío, mi tía, mi abuela, mi mamá tienen enfermedad celíaca, tengo entre un 5 y 10% de heredar la enfermedad también. Y un grupo de pacientes pueden ser celíacos muy asintomáticos, así sin presentar síntomas. Tal vez un leve cansancio, que la hemoglobina un poquito baja, que me mido el calcio es un poco bajo, y esos son datos para pensar en enfermedad celíaca. Pero un 5 a 10% de las personas que tienen una herencia familiar Ujú. van a tener la enfermedad. Pero qué torta si mi hermano gemelo es celíaco. Tengo un 77-80% de que también yo sea celíaco. Claro. Y doctor, entonces, y doctora también, la pregunta va dirigida a ambos. ¿A qué edad podría yo diagnosticar un niño o chequearlo? Por ejemplo, con este paquete que estamos contándoles que tiene la BIN a disposición ahora. Si yo soy celíaca y tengo hijos de 6 años, 7 años, ¿le puedo ya hacer estos chequeos? ¿Conviene? ¿O es mejor dejarlo que madure un poquito más? De repente, no sé si la adolescencia, por cambios hormonales y demás, puede generar alguna alteración, modificación. Desde que yo lo que pienso, ¿verdad? Que Ujú. desde que el niño está expuesto a consumir los alimentos como va su desarrollo, ya el niño puede ir generando alguna respuesta. Entonces, es conveniente hacérselo y más si yo soy celíaca, ¿verdad? Ajá. Entonces, o si tengo algún familiar cercano que es celíaco, considero que es una edad oportuna incluso para poder retardar algún efecto que pueda tener Ujú. él en un daño en la mucosa gástrica, que eso es preventivo, ¿verdad? Ujú. Entonces, sería muy importante un examen para los niños mucho más, porque a largo plazo puede producir defectos hasta en su crecimiento, en Ujú. su desarrollo, ¿verdad? Entonces, no sé qué opina el doctor, pero lo considero muy importante, ¿verdad? En Ok. niños. Completamente de acuerdo. O sea, edad mínima no hay. Desde que uno sospeche o note algún síntoma o diga, yo lo tengo, por ende, mi Y me hijo, mi imagino hija que ellos podría. empiezan cuando empiezan a comer Sí, ya. correcto, al empezar a consumir. Porque ahora hablamos, doctor, Sí, discúlpeme que aquí también aporte esto, como, a ver, tengo 2 hijos y con cada uno de ellos, si tienen una diferencia de 4 años y medio entre uno y otro,
se hablaba de las alergias diferente con uno que ahora con el más reciente, que tiene 2 años y medio. Decían, es que si es un parto natural, lo que le decimos natural, pero es decir, vaginal, no va a tener alergias. Pero de repente veía uno a la mujer que tuvo su parto vaginal, sufrió muchísimo y le salieron alérgicos los chiquitos, que no necesariamente alérgico es celíaco, ¿verdad? Ujú. ¿Hay alguna condición particular Claro, en este tipo de claro, nacimientos o en el claro. embarazo? Voy a hacer una pequeña. Eso es un tema más relacionado con la microbiota, o sea, la flora intestinal. Se ha encontrado que cuando una persona nace por parto, no por cesárea, cuando sale por el canal vaginal, se contamina, y muy buena contaminación, muy deseable, con bacterias de la mamá, de la flora bacteriana de la mamá en el conducto vaginal, y va a entrar bacterias buenas que el niño las va a tragar y van a caer al intestino y van a formar parte de su microbiota, de su flora intestinal. Y vea qué interesante, nosotros los seres humanos compartimos el 30% de la misma microbiota, pero el 70% de nuestra flora intestinal es autóctona. Es como nuestra huella digital. Mm, Cada quien tiene una diferente, pero el 30% la compartimos todos. Ahora, aquella persona que nace por parto y no por cesárea, al contaminarse, como le digo, una buena contaminación deseable, esa persona tiene un 40% menos chance de enfermarse de infecciones respiratorias en su primer año de vida. Tiene un 30% de chance de no ser obeso en su vida adulta. Tiene un chance de ser menos alérgico que las personas que nacen por cesárea en su vida adulta o en su niñez inmediata. Y menos posibilidad de ser asmático que la persona que no nace por parto cesárea. Lamentablemente ahora hay más partos cesáreas que vaginales, por diferentes razones, ¿verdad? Incluso a veces preventivas, o incluso por deseo, que la señora dice, no, no quiero pujarlo, no quiero parirlo, hágame la cesárea. Y ujú, pasa muy frecuentemente. Pero es una realidad que no ocurría hace 50 años. ujú. Es más, la dieta. La dieta de hace 50 años era una dieta libre de gluten. Las personas consumían sin gluten, prácticamente. ¿Por qué? Porque no habían preservantes, no habían espesantes. Era algo inconsciente. Claro, Ujú, completamente. Ese gallo pinto que les digo en la mañana, ese gallo pinto, el arroz venía de Guanacaste, pero no pasaba por un silo, iba a ujú. una pulpería directamente. El Los estanco. frijoles estaban en un estañón en la casa porque siempre el abuelito sembraba frijoles. Ujú, Entonces le tenían guardado en todas las casas frijoles y el saco de arroz frecuentemente. Los huevos iban al gallinero, la tortilla, maíz, y la ujú, palmeaban. ujú. Y el plátano maduro, iban al cafetal, cortaban el racimo y tenían el banano en la casa o tenían el plátano maduro en la casa. ¿Qué tenía preservante? ¿Qué tenía espesante? Nada, Claro. nada. Era una dieta muy, muy sana. Entonces, aunque no lo sabían, estaban consumiendo una dieta libre de gluten. Y posiblemente eran alérgicos. Ujú. Ya tenían genéticamente la predisposición, pero nunca se daban cuenta. Yo les digo a mis pacientes, yo no sé si soy alérgico al caviar, nunca lo he probado. Entonces, no sé si soy alérgico, me estoy salvando de ello, Ajá. ¿verdad? Igualmente ellos, hace 90, 80 años, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, muchos de ellos eran celíacos, nunca se dieron cuenta, nunca padecieron la enfermedad porque nunca comían trigo. Y en lugar de pan comían tortilla de maíz. He ahí el asunto. Bueno, pero esos tiempos pasaron. Sí, Para bien o para mal, porque qué complicado era, pero qué sano, qué sí, bonito y qué claro, lástima que hayamos perdido la posibilidad de llevar un estilo de vida así, sí. porque sería idóneo. Ya vemos que nuestra salud se ha visto afectada negativamente, eh, pero ya revertir como que el ritmo de vida actual acelerado, además con mucho estrés y demás, yo creo que es difícil. Aunque dicen que todo es cíclico, habrá que ver si Dios nos presta larga vida, Ujú. hacia dónde vamos. Pero en este momento que estamos viviendo, la realidad es que vemos cada vez más casos de personas que están manifestando estos síntomas y lo que queremos hacer es acercarnos a ese diagnóstico. Sabemos ya entonces que si tenemos niños en casa, hacer esta prueba genética conviene cuando ya hay una persona que padece la enfermedad celíaca y sabemos que, porque ya el doctor nos dijo una cadena grande, la enfermedad celíaca puede desencadenar entonces otras
asociadas estrictamente a la enfermedad. ¿Se pueden evitar, doctor, otras enfermedades siendo celíaco? ¿Cómo se pueden evitar? Sí, como es una enfermedad autoinmune, lamentablemente se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Mm, Lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, problemas de tiroides, hepatitis autoinmunes, un sinfín de enfermedades autoinmunes que también se desencadenan o que son primas hermanas de la enfermedad. Lo importante es hacer el diagnóstico porque si la persona tiene enfermedad celíaca y no nos hemos dado cuenta, al consumir trigo va a desencadenar su enfermedad. Entonces va a activar otras enfermedades que hay por ahí también latentes y va a arrancar con otras más enfermedades, con enfermedades primas hermanas. Algo de lo que ha cambiado en esta vida moderna con tantas ventajas y desventajas que conlleva es que antes uno iba al supermercado no veía productos libres de gluten. Después aparecía por ahí un estante con una que Mm, otra cosita. Ahora en las panaderías, en la sección de granos, en la sección de pastas, de carnes, en todo lado vemos esto. ¿Cómo es vivir con la enfermedad celíaca, incluso desde el punto de vista financiero? ¿Qué implica para una persona que tiene la enfermedad celíaca y por qué es importante ser consciente de ello hasta para pensar en cómo administrar la economía en términos de llevar una enfermedad como esta? Definitivamente es más caro si pensamos en comprar todo gluten free. Yo le digo a los pacientes, bueno, una vez podemos retomar mucho el modelo de nuestros abuelos y ajito picado y cebolla picada y culantro picado Ujú. o compramos condimentos gluten free. Ok, ok. Podemos palmear tortillas o podemos comprar las tortillas en el paquete en el supermercado que digan gluten free. Pero la masa que venden También, empaquetada se vale. sí, masa gluten free. Porque yo hago Claro, tortillas, pero yo claro, no muelo el maíz. claro, Le digo con toda claro. franqueza. Masas gluten free Ok. abundan en el mercado. Pero básicamente yo les digo a ellos, puedes ir a un supermercado muy de lujo, pero también puedes ir a la feria del agricultor. Muy bien. Entonces, depende cómo ande tu bolsillo, qué tanto tiempo tenga y qué te guste. Hay gente que no le gusta cocinar o que no tiene el tiempo para cocinar, entonces y compre todo. Y si Ujú. la bolsa da, qué bueno. Pero hay personas que aún teniendo el dinero, les gusta ir a la feria y les gusta prepararse sus alimentos. Entonces, como le digo, esto es muy individual porque al final de cuentas el tratamiento es la dieta. Como el Perfecto. señor que fuma y tiene tos. Uno les manda un jarabe, les manda una bombita, pero realmente lo que le va a quitar la tos es quitar el cigarro. Ok. Igualmente acá. Yo le digo, la diarrea se le va a quitar, la pérdida de peso, el dolor, la distensión, la anemia, la mala absorción, el dolor de huesos porque no absorben calcio, se le va a quitar cuando haga la dieta. Ok. Hay solución Hay entonces. solución, es la Cara dieta. y menos cara. Sí, O cara y barata. correcto. Apoyando incluso producción local, ¿verdad? Que tan rico este país, que tenemos tantas frutas y verduras tan ricas Claro. y a veces se nos olvida y buscamos lo importado. A nivel de exámenes, doctora, ¿qué implica para una persona celíaca llevar bien su enfermedad? ¿Cada cuánto debe chequearse? ¿Qué chequeos tiene que hacerse? Creo que todas estas opciones es bueno que las conozcamos porque hoy creemos estar sin enfermedad celíaca, el día de mañana podemos presentar síntomas, descubrir que la tenemos y entonces esto que queda grabado puede ser de gran utilidad. Sí, generalmente incluso el acompañamiento, el laboratorio Lavín también, nosotros tenemos muchos pacientes celíacos. Normalmente por el estado inflamatorio del intestino, muchas veces ellos se controlan también los anticuerpos que habíamos nombrado. Ya una vez sabiendo, los pacientes llegan también y nos dicen, necesito unos anticuerpos antiendomicio, como para ver cómo va el tratamiento. Generalmente también ellos piden también la calprotectina fecal, que es un examen que se mide como decir qué tan inflamado está el intestino y cómo está su nivel de inflamación, ya detectado principalmente en las heces. Entonces, también en el hemograma completo, muchas veces también nos piden el hierro sérico para tener un seguimiento. Y, por supuesto, yo también invito que las personas que tengan un familiar celíaco aprovechen también para saber si sus hermanos también puedan tener la enfermedad y así tener también un enfoque preventivo, ya que tenemos una herramienta tan importante. El laboratorio cada vez cuenta con herramientas más modernas, ¿verdad?, para detectar estos tipos de padecimientos. Entonces, sería importante también que, aparte de dar un acompañamiento, ya
enfermedad, a la persona enferma, que también prevenir algún tipo de problema que tengan tal vez alguien propenso a desarrollar la enfermedad. Yo quisiera, antes de que vayamos acercándonos al cierre, porque sé que el tema da para hablar horas de horas, pues reiterar el agradecimiento de quienes nos están acompañando, de quienes comparten esta publicación, que como les digo, hoy nos puede resultar tal vez no tan cercana porque no padecemos, pero a alguien que conocemos sí. Y quisiera desmitificar ciertas cositas, doctor, como por ejemplo el tema de la contextura. ¿Sobrepeso y celiaquía tienen relación? Bueno, hay un dato que sí tal vez hay que recalcar con los exámenes de laboratorio y algo que nunca va a cambiar es mi genética. O sea, Claro. yo siempre voy a medir lo que mido. No voy a llegar a aspirar a medir 1,90 m cuando mido 1,65 m. Eso no va a cambiar, es mi genética. Me está poniendo triste, doctor. Yo todavía guardaba esperanzas de... Entonces, los DQ2 y DQ8 solo los mandamos una vez, Ujú. Ok, porque eso nunca va a cambiar. Esa es mi genética, es el examen genético. Pero los otros que la doctora menciona, sí, constantemente los mandamos. claro. Pero sobre todo cuando ya tenemos el diagnóstico de la persona celíaca, sí me interesa ver cómo anda la absorción de calcio, de hierro, de vitamina B12, de vitamina D, ácido fólico, magnesio, que son marcadores que uno utiliza para también para ver cómo anda la absorción de aquella persona. Entendiendo que la celiaquía o la enfermedad celíaca es una, eh, invita a tener una vida particular. Para que esa vida sea paradisíaca, entonces ese etiquete automático es la dieta que indiquen ustedes de mano de nutricionistas y demás, o hay alguna otra fórmula mágica. No hay fórmula mágica. Se han creado medicamentos, claro, que Ujú. no han servido. Ok, Que no han servido y hasta hay una vacuna que tampoco ha servido. Que ok. tampoco ha servido. Hasta el momento solamente es la dieta. Es lo único que nos ha funcionado realmente para sacar al paciente de su patología. Y eso es lo interesante. Cuando ya empiezan a hacer la dieta y superan 6 semanas, es más, en la segunda semana sienten un bienestar porque ellos padecen de un cansancio terrible, Yo quería de una preguntarle eso. fatiga terrible. Superan la fatiga y empiezan, mira, qué bien, me siento muy bien. Ok, Ahora tengo energía. Ahora claro. duermo bien. Les da depresión, que no lo mencionamos. Ahora no estoy deprimido. El esposo Mm. te dice, ya mi esposa no se me enoja tanto. La esposa dice, ya el marido ya no es tan Ya gruñón. está de buen humor. Sí, claro, entonces la familia colabora a hacer la dieta. Pero básicamente es un contexto de dieta. No hay un Ujú, medicamento mágico, se han creado medicamentos eh, que impiden el ingreso del trigo a la ujú. mucosa, no sirvieron. Medicamentos que bloquean cuando dentro de la mucosa se empieza a destruir la proteína y empieza la cascada inflamatoria, no han servido. Se les empezó a inyectar vacunas a las personas celíacas con pequeños fragmentos de gluten, no ha servido. La dieta sí. Bueno, sabiendo todo esto, quiero ya cerrar no solamente dándoles las gracias a ustedes como especialistas. En el caso suyo, doctora, siempre es una luz muy bonita que nos dan saber que existe un Lavín. Digo yo que donde uno vuelva a ver, en cualquier parte del país uno vuelve a ver, hay un laboratorio Lavín. Y está también a través de la web para que hagamos las consultas de este paquete. ¿Algún cierre que usted quiera hacer de recomendación? Siempre en el Siempre, acompañamiento que sí, brindan. sí, nosotros, bueno, siempre agradeciendo, ¿verdad? También estos espacios, ¿verdad? Para el laboratorio es muy importante. También que todos escuchemos siempre nuestro cuerpo va dando avisos. También si sabemos que algún familiar tiene algún padecimiento de celiaquía y todo, podríamos chequearnos nosotros para poder ser también preventivos y acudir siempre al médico. Aquí el doctor, bueno, nos ha dado una explicación súper buena, ¿verdad? Que nos ayuda y nos orienta, porque es importante que el laboratorio, nosotros damos el resultado, pero que el paciente sepa que tiene que acudir a un profesional como el doctor Henry, que ha sido muy importante, ¿verdad? Todo lo que nos ha dicho. Bueno, pues agradecerles. Ella es la doctora Carla Villalobos Camacho. Ella es microbióloga de Laboratorios Lavín. Tal vez ustedes no la van a ver nunca, pero su trabajo de hormiguita ahí está tratando de resolver esas dudas que llegamos nosotros a veces desesperados, a veces solo curiosos, a veces en un chequeo de rutina, pero que siempre en el acompañamiento responsable y profesional que hace Lavín para todos ustedes están ahí dispuestos a cambiarles la vida y mejorarla. Doctor, un cierre que usted quiera hacer, invitando a la gente a esa vida, a esa salud preventiva que tratamos de inculcarles día a día aquí en Citas con tu Salud. Básicamente las personas que
no saben qué tienen, que acudan a una persona que sepa, Ujú. ¿verdad? Que no sea la vecina, sino que sea un médico o un laboratorio. Básicamente es eso. Lo que más pretendo con todo lo que hablamos es que busquen ayuda de una persona que sepa. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo no sé cocinar, nunca he cocinado en la vida, no me pregunte cómo hacer la masa de un tamal, no Perfecto. tengo idea cómo se hace. Y menos si yo le digo cómo hacerla, no me haga caso, porque no sé cómo se hace. Entonces, si la vecina no sabe de enfermedad celíaca, no le pregunta a la vecina cómo se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, ella no va a saber. Pero hay personas que pueden saberlo, entonces busquen las personas que sí saben del tema y que se apoyen en laboratorios que puedan hacer el diagnóstico. Bueno, pues él es el doctor Henry Zamora Barquero, es experto en gastroenterología y es un gusto para mí, doctor, haberlo tenido Igualmente. aquí con nosotros y sé que todas las personas que nos están siguiendo, compartiendo esta transmisión en nuestras distintas plataformas van a estar muy complacidas de repasarlas una y otra vez. Recuerden que si no la vieron en tiempo real, pues pueden hacerlo a través de todas esas plataformas como el Facebook, el Instagram, nuestro YouTube y también, por supuesto, que el podcast, que es una de las nuevas cositas que ofrecemos para que ustedes tengan este acercamiento con Laboratorios Lavín y sobre todo con la vida saludable que tanto anhelamos para cada uno de ustedes, para nuestros datos en general. Queremos que Costa Rica no sea un país famoso por ser muy feliz y por tener un turismo pues privilegiado, sino también porque ojalá esos índices de celiaquía en este caso vayan al menos controlándose muchísimo más. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que estén muy pendientes del próximo Citas con tu Salud, porque siempre estamos pendientes de lo que ustedes nos aportan para ver cómo les retribuimos esa información valiosa y esa necesidad de conocimiento y de saciar esas inquietudes que tienen. Gracias por habernos acompañado. Que la pasen muy bien.